Les quiero contar una cosa que a mí me gusta, me encanta. En la casa las mujeres tenemos ese gusto por las plantas, por las flores, por tener palmas. Hacemos competencia a ver quién tiene la mejor palma. Pero yo tenía un problema. Yo iba a la casa de mi mamá y cuando miraba todas las plantas preciosas, siempre iba: mamá, me tienes que regalar esa planta, está muy bonita. Y mi mamá, por ser mi mamá, pues me regalaba las plantas. Pero la tienes que cuidar, Gaby. Sí, mamá, yo te la voy a cuidar. Y me llevaba mi planta y la llevaba y la ponía una en el baño. Y luego iba a la casa y le pedía otra. Y conforme iba llevando mis plantas, y yo las quería muchísimo, me encantaba mirarlas como mi mamá las tenía en la casa. Pero con el tiempo mis plantas no permanecían del mismo color, ni permanecían de la misma alegría como mi mamá las tenía. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, yo me iba, de repente se me olvidaban las plantas, de repente en la semana me acordaba que tenía una planta, iba y le tiraba un montón de agua y le decía a mi plantita: por favor, no te vayas a morir, te quiero mucho, no te me vayas a morir. Ya después de unos meses, mi planta estaba seca, toda pelona, no tenía flores, y afuera venía otra y la ponía, y yo le decía a mi mamá: mamá, ¿por qué a mí se me mueren las plantas? Y mamá llegó y fue a la casa, revisó todo el panteón de plantas que tenía y me decía: Gaby, tienes un problema. Las plantas con querer no viven. Que tú las quieras no significa nada. Tú tienes que darles tiempo, tienes que regarlas, tienes que darles su medicinita, su comidita, tienes que hablar con ellas, me decía, tienes que mostrarle, no solamente que le tires agua, te acordaste al mes, y todo lo que no le tiraste en el mes, se lo vas a venir tirando en un día. No, mija, se te van a morir todas las plantas. Igualmente sucede con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros familiares. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en nuestro hogar no hay una alegría aunque los queremos? ¿Cierto? Si nos casamos con nuestro esposo porque teníamos un deseo de amarlo y de ser felices. Tenemos a nuestros hijos y los queremos amar y los queremos ser felices, pero de repente los estamos mirando secos, sin ánimo de vida, enojones, gruñones, desesperados, y nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué nuestro hogar no tiene un gozo aunque los queremos? Y la respuesta la tiene en la palabra de Dios, en Santiago, capítulo 2, verso 14. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué nos sirve decir te quiero, te amo, me muero por ti? Pero en México, soy mexicana, y en México dicen: de lengua me como 3 tacos. O sea, de palabras me como 3 tacos. Es muy fácil hablar, muy fácil decir, es muy difícil hacer. Y eso es lo que queremos venir hoy en este día y en estos 2 días. Es que nosotros aprendamos no solamente a decir, a pensar que la persona tiene que entender que yo la quiero y que me quiere y que es suficiente. No, tenemos que entender que hay otra cosa más importante que decirlo con la boca, y es mostrarlo con nuestros testimonios. La palabra dice que se las lleva el viento, pero el testimonio arrastra. Amén. Y Dios quiere familias llenas de amor y llenas de poder, y se manifiesta de una manera igual como el Padre que tanto nos amó. Dice la palabra en San Juan 3:16. ¿En qué parte? ¿En qué parte? San Juan 3:16. Dice que Dios amó tanto, y la palabra tanto tiene poder. No simplemente amó. Dice la palabra de Dios y expresa claramente: Dios amó tanto. No solamente amó, sino que amó de una manera, no había palabra suficiente para expresar la manera en que Dios amó. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Cómo mostró? Dios no simplemente dijo: tú eres importante para mí, yo te amo, yo te quiero, tú vales mucho. No solamente te lo expresó con palabras, sino que hizo un hecho, mostró una obra. ¿Y cuál fue la obra? ¿De dar a quién? ¿A quién? Y Jesucristo tampoco no lo hizo
como un mandato. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 10:10, donde dice, el diablo viene a matar, a robar y destruir, pero yo vengo a dar vida y vida eterna. Y más adelante dice, no me quitan la vida, yo la doy. Yo la doy. ¿La da? ¿Por qué? Porque me ama. Y Dios tiene que mostró el gran amor con un hecho. ¿Y hasta qué punto y hasta qué extremo Dios murió por usted y por mí? ¿Hasta qué punto Dios dio en la manifestación de su gran amor? Hasta el punto de abrir las manos y dejar que lo clavaran en una cruz, para decirte que tú vales para Dios, para decirte que tú tienes un corazón comprado con la sangre de Jesucristo. No lo dijo solamente con palabras, sino lo manifestó con hechos. Y el Señor quiere manifestar ese amor en ti para que tú lo vayas transformando. Corintios dice, nos vamos transformando en la imagen viva de Jesucristo. ¿Cómo yo me transformo en una imagen viva de Cristo? Cuando yo lo imito a Él. No con palabras. Es muy fácil agarrar la palabra de Dios y darte una predicación y decirte tan y ya. No. Es muy fácil hablar, muy difícil hacer. Pero hoy el Señor nos quiere llenar, así como está pasando esa suave brisa en medio de nosotros, nos quiere llenar de ese Espíritu Santo, porque es necesario que la familia mantenga esa unidad de amor y esa unidad de hechos. Una familia que no mantiene obras es una familia muerta. Una familia que no mantiene obras, ¿qué es? Una familia que no mantiene obras, ¿qué es? También lo dice la palabra de Dios en el mismo capítulo de Santiago, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. ¿Está qué? Dígale a su hermano que tiene al lado, si no das obras, estás muerto. Si no tienes obras, estás muerto. No solo de besitos y besitos y besitos se mantiene la familia. Hay otras cosas más importantes que tenemos que saber trabajar. Amén. Miren, hermanos, yo sé lo que es vivir en un hogar donde yo sabía que mi papá tenía mucho amor a nosotros. Yo sabía que mi papá era una persona que su corazón tenía un corazón muy grande. El problema de mi papá que era un drogadicto, era un alcohólico, era una persona que sus palabras y sus hechos eran dos cosas diferentes, era blanco y negro. Y yo sé lo que es sufrir en un hogar donde tú esperas amor. Todos los hijos, todos los muchachos, sus hijos de ustedes esperan de ustedes amor, esperan de ustedes testimonio, esperan de mí que yo sea el ejemplo ideal para ellos. Y qué decepción y qué tristeza es que cuando tú vas agarrando conciencia y vas mirando hacia quien te tiene que dirigir, hacia quien te tiene que llevar por el camino de la vida, es una persona con nada de testimonio, con nada de ejemplo, con nada de manera de poder mirar absolutamente nada bueno. Yo a mi padre lo quiero mucho, pero los primeros años de mi vida fueron años muy difíciles. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México, ¿verdad? Esos primeros años estuve en Guadalajara desde el nacimiento hasta los 8 años. Cuando uno es bebé, cuando uno es niño, tú puedes tener un padre borracho y ni cuenta te das. Para ti es tu modelo de vida, tu héroe, Yo recuerdo llegaba mi papá, no importa cómo llegara, borracho, drogado, como viniera, nos tirábamos a los pies de él como si fuéramos perritos. Somos 10 de familia, 5 hombres, 4 mujeres en Guadalajara. En California nació mi hermana la menor, somos 5 y 5. 5 hombres, 5 mujeres, todos nos llevamos un año de diferencia, ¿verdad? Todos estamos un año de diferencia. Mi hermana la mayor tiene 41, yo tengo 40, la que sigue tiene 39, ¿no? Entonces, y todos vamos poniendo, la más pequeña tiene 21 años, se acaba de graduar. Y cuando yo tenía esa edad de 8 años, mi vida era una vida feliz, a pesar del antitestimonio, a pesar de los golpes,
a pesar de los gritos, porque en la vida de un drogadicto y en la vida de un alcohólico tiene y se manifiesta siempre la violencia. Eso no se puede evitar, ¿verdad? No hay borracho bueno que no golpee o grite, ni hay drogadicto que se mantenga en paz. Y entonces, durante ese tiempo, tranquilo, no hubo ningún problema que yo sintiera. Después, a mi papá le dicen que en Estados Unidos se barría el dinero con la escoba. ¿Qué estás haciendo aquí, Alberto? ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Mira que allá te vas a hacer millonario y te vas a hacer rico. Mi papá ya tenía los 9 hijos. Y entonces decidió mi papá volar a Estados Unidos. Y mi mamá le dijeron, si tú dejas ir a tu esposo a Estados Unidos solo, se va a casar con una gringa y te va a dejar con esos 9 hijos. Así es que no sea tonta, agarre sus hijos y váyase para Estados Unidos. Eso fue en el año 1992. Mi mamá se vuelve loca, vende todo lo que tiene, agarra a todos sus hijos, nos cruzó por todo el estado de México, porque estamos casi en el centro, pasamos a Estados Unidos y es ahí donde empieza a escribirse la historia de la falta de frutos. Es ahí donde yo entendí que había gente mala. Es ahí donde yo comprendí que no había una verdadera palabra de amor. Es más, la palabra de amor yo la detestaba. Yo decía cuando era joven, cuando tenía unos 16, 17 años, decía, yo nunca me voy a enamorar, porque el que se enamora sufre. Aquí el que no se enamora es el que manda. Y ¿por qué lo decía? Porque mi mamá estaba bien enamorada de mi papá. Y mi mamá le aguantaba golpes, le aguantaba gritos, le aguantaba mujeres, le aguantaba de todo. Y a mí me entraba un coraje, una rabia de poder mirar que mi mamá fuera. Yo decía, ¿por qué es tan mensa? ¿Por qué es tan tonta? ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no nos vamos? Que todos nosotros la íbamos a irnos con ella. Es más, mi hermana, la mayor, la que tiene un año mayor que yo, odiaba tanto a mi papá que decía, entraba al cuarto y decía, uy, un día lo voy a matar, no lo aguanto, ¿verdad? Y los padres a veces pensamos que los hijos somos tontos, ¿verdad? Que tus hijos son tontos, que no escuchan los gritos, que no ven tu mal testimonio, que te tienen que respetar porque eres el padre. Tú puedes decir malas palabras, tú les puedes recordar, allá en México se llama recordar el 10 de mayo, el Día de las Madres, ¿verdad? Hijo de tu tal por cual. Y ellos pueden decir, y a nosotros nos ordenaban, hey Gaby, cuidado y diga malas palabras porque le rompo el hocico. En la casa no se permitía decir malas palabras, pero mi papá tenía todo el alfabético de las malas palabras, ¿no? Mi papá quería orden y él era un desorden, era como el papá cangrejo, ¿verdad? Usted camine derecho y el papá caminaba chueco, ¿no? Y crecimos, llegué a Estados Unidos, yo siempre he dicho, odiaba a Estados Unidos. La palabra odio era pequeño para lo que yo sentía por Estados Unidos. Sentía odio, sentía que me habían sacado de un mundo de inocencia y me habían metido a una realidad fea. Estiempodefe.com, red social para la paz interior y la felicidad.